jueves 31 de octubre de 2024. Estos son los titulares. Guillermo Aso cierra la temporada GT4 venciendo en el Supercars en Portugal. Laura Aparicio termina su participación en los FIA Motorsports Games como miembro de la selección española. El turolense David Tesán se adjudica el triunfo absoluto en el primer slalom de Almazán, Soria. José María San José y Patricia Grande se adjudican el triunfo en el 13º tramo de Tierra de Borja, marcado además por la lluvia y el barro. 39 pilotos se darán cita en el último slalom del año con el campeonato sin decidir. Elecciones FADA y la cita para el domingo 24 de noviembre. Otra vez que se nos va a fundir el cronómetro de los 3 minutos. Ya perdonaréis. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Guillermo Aso se impuso junto a su compañero Baba, compartiendo el Mercedes AMG GT4 de NM Racing Team en la segunda carrera del meeting que echaba el telón a la temporada 2024 de la Iberian Supercars. Aso también lograba el subcampeonato en la categoría GT4 Pro del Supercars Jarama Race y fue cuarto absoluto del Iberian Supercars. Al término comentaba el altísimo nivel con el que han competido todo el año, en el que es el segundo campeonato en calidad y cantidad de GT4 a nivel mundial. Consiguieron 2 victorias y otros 3 podios, convirtiéndose en un gran embajador aragonés en nuestro mundo Racing. Enhorabuena, Guillermo. Otro nombre propio ha sido este finde Laura Aparicio, que como miembro de la selección española de automovilismo dentro de los FIA Motorsports Games, donde nuestra selección se proclamó campeona del mundo, la selección española. Laura, compitiendo en el equipo de autoslalom, consiguió un meritorio 17º puesto de los 53 países participantes. Ahora a disputar el último slalom del año en Andorra, donde en el Trofeo de Aragón Mujer y Motor intentará hacerse con la victoria para una clasificación final donde Eva Codinach y Ana María Rubio y la propia Laura están separadas por tan solo 5 puntos. Y hablando de slaloms, el sábado el campeonato aragonés viajó a la provincia de Soria para disputar el primer slalom de Almazán y nuestro líder provisional David Tesán se impuso a los 64 pilotos presentes, con Fernando Villarreal en un precioso parque que en la orilla del río Duero forma una espectacular arboleda. Y allí, entre árboles, con el suelo algo verde y algo húmedo, no solo se decidía el campeonato de Castilla y León, sino que no se aclaraba la situación en nuestro campeonato de cara al próximo slalom el domingo. El reportaje completo lo sacaremos la próxima semana con entrevistas a protagonistas y unas imágenes fotoriales preciosas. De Almazán, más de uno y una salieron escopeteados hacia Borja, porque al día siguiente se disputaba el 13º tramo de Tierra de Borja, donde toda la lluvia que se esperaba en Soria y no cayó en este tramo a partir de la segunda pasada. Lluvia y barro marcaron el desarrollo de la carrera y causó numerosos problemas para los 11 equipos que tuvieron que abandonar. De los 46 equipos, en la primera pasada, los catalanes Joan Serrat y Xavier Tort fueron los más rápidos, superando en 35 segundos a Eduardo Tortajada y Sergio Soriano, que se hacían con la segunda plaza. Por 37 segundos a José María San José y Patricia Grande, que eran terceros. En la segunda, y ya bajo la lluvia, José María San José y Patricia Grande fueron los más rápidos, superando en 27 segundos a Juan Manuel Agoiz y Sergio, que eran cuartos tras el primer scratch. En 29 segundos a Iñaki Ubiría y Gorka Villain. Con este resultado de la segunda pasada, San José y Grande se colocaban al frente de la clasificación final, con 35 segundos sobre Agoiz y Soriano y con 55 sobre Ubiría y Villain, que cerraron el podio. Todo en el aire de cara a la última prueba del calendario a finales de noviembre en Zuera. Este finde, la resolución del campeonato de slalom 2024 y sus correspondientes trofeos y categorías. Sobre el asfalto del Cartódromo de Andorra se citan 39 pilotos y los 3 primeros clasificados del campeonato llegan teniendo que hacer muchos números. Fernando Villaro ya tiene su 0 para restar y está situado a 3 puntos del líder, David Tesán, quien todavía tiene que eliminarse el peor resultado. Carmelo Cayén, tercero en discordia de cara al podio final, podría subir algún puesto en función del resultado de Tesán y Villaro. Emoción y tensión hasta el último cono de la segunda manga. A futuro
Afortunadamente, el cronometraje de Clock and Rally nos permitirá seguir en directo, a través del móvil, los resultados. Sucede lo mismo en el trofeo de serie, donde Daniel Ojea y Sergio Bercero, con el permiso de Samuel Caseras, llegan separados por un punto y sin descontar resultados. En Mujer y Motor, algo más claro, con Laura Aparicio a 5 puntos de Eva Codinach, pero con un 0, mientras que Eva y Ana María Rubio todavía tendrían que quitarse un resultado para dirimir esos 5 puntos entre ellas. En debutantes, más de lo mismo, Robert Salué y Daniel Vitrián separados por un punto en bruto, aunque por 8 puntos netos, otro trofeo que habrá que hacer muchos números. Con su resultado de Soria, el Máster más 55 José Luis López se proclamó campeón matemáticamente de este trofeo, por delante de Gregorio Montesa y de Carlos Sanz. En históricos, Alberto Mayor, líder a 7 puntos, se las verá con Pablo Alquezar, pero teniendo que descontar un resultado, y Pablo ya lo hizo en Santer. Como decimos, hasta el último cono de la última manga, este slalom es imperdible. Para cerrar esta plasta que os estoy dando, la FADA, mejor dicho, la presidencia de la misma, se decidirá el próximo día 23 de noviembre, cuando se reúne la Asamblea General con este motivo. Y antes de esa fecha, este lunes, día 4, termina el plazo para presentar las candidaturas, por lo que aquí, el jueves que viene, ya podremos hablar de candidato o candidata en firme. Y empezará nuestra persecución para que nos cuenten en entrevista sus planes futuros que al fin y al cabo nos competen a todos. En fin, otro sumario más que se nos escapa de las manos. Al final tendremos que cambiar el título de los 3 minutos por algo mucho más largo. Como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un fuerte